Buenas tardes a todos y bienvenidos a esta sesión muy interesante en la que vamos a hablar de microeconomía circular, tecnologías de Big Data y Machine Learning para luchar con un tema importantísimo como es la contaminación de los océanos. Mi nombre es Sergio Reyes, soy el moderador de la ponencia del día de hoy. Yo soy miembro de la Fundación Philippe Cousteau, que básicamente, como sabéis, desde Jacques Cousteau y su descendencia, pues la lucha por la no contaminación y la preservación de los espacios marinos, pues ha sido un tema de máxima importancia desde siempre. Y dentro de la Fundación Philippe Cousteau hay un grupo de pensamiento verde, esta lucha en diferentes frentes, tanto la parte oceánica como la parte fluvial, la parte de los lagos, etcétera, etcétera. En la sesión de hoy tenemos desde París a una persona joven, tremendamente emprendedora, y creo que es un auténtico lujo poder contar con su participación la tarde de hoy en un tema que es trascendente. Une en la ponencia que vamos a ver un tema tan importante como la detección de la contaminación en los océanos, como la aplicación de las tecnologías más avanzadas, con el objetivo de ver cómo hoy en día se puede tener en este momento iniciativa emprendedora, la última tecnología y, desde luego, unos resultados que nos van a permitir y nos deben permitir tomar, digamos, decisiones para, evidentemente, preservar los medios marinos. Con todos vosotros, y tenéis en pantalla, María Fernanda González Gutiérrez. Ella es la CEO y fundadora de Fragata Space, que es una plataforma de observación de la Tierra basada en técnicas propias de Machine Learning. La empresa se fundó en septiembre del año 2020, o sea, como veis, es una startup de reciente creación y, sin embargo, ya ha recibido innumerables premios. De hecho, en los últimos 6 meses, aparte de subvenciones de la Agencia Espacial Europea, la Generalitat de Cataluña y el Gobierno de los Países Bajos, recientemente, a principios de marzo, obtuvo el premio Emprende 21 y en junio de este año, o sea, hace muy pocos días, el premio Planeta 21. Además, tuvo gran connotación en South Summit 2020, que no sé si de los que estáis aquí alguno ha estado allí, un evento que permitió que startups de tecnología de múltiples áreas puedan presentar sus proyectos y, en el caso de Fragata Space, además, allí se recibió los premios por parte de todos los patrocinadores. María Fernanda ha desarrollado una buena parte de su trayectoria profesional aquí en España. Es doctora en física cuántica, tiene un máster por métodos numéricos y también estudios de grado en ingeniería civil y oceanografía física. A su vez, tiene una especialización ejecutiva en el IES, Business School, y a lo largo de su carrera empresarial ha recibido el apoyo de varios gobiernos, entre ellos los de España, Corea del Sur, Estados Unidos y Países Bajos. No sé si me dejo algo en el tintero, Mafe. Gracias, Sergio. Pero, si te parece, te cedo la palabra y, a partir de este momento, la audiencia es toda tuya. Adelante. De acuerdo. Bueno, hoy quiero hablarles de este tema que es muy apasionante para mí. Quiero contarles por qué he llegado hasta acá y luego hacer una reflexión de la importancia de la microeconomía circular en cada uno de los lugares del mundo. Hace aproximadamente 15 años que estoy creando tecnología. Inicié la creación de tecnología con algoritmos de Machine Learning para grandes corporaciones. Mi trabajo consistía en crear modelos matemáticos para ayudarles a generar más negocio, a ganar dinero, pero me di cuenta de que me faltaba algo, no solamente a nivel profesional para explotar mi parte profesional a algo más aplicado, sino también para llenarme mucho más a nivel humano. Y todo comenzó cuando conocí el caso de Kamala. Kamala es una niña de la India que vive en una zona donde se contamina por plástico, al lado de una fábrica que quema la basura y también contamina el aire. E investigando el caso de Kamala me di cuenta que aproximadamente unos 6.000 niños al día en todo el mundo están muriendo por problemas de contaminación. Por ese motivo fundé la empresa, fundé Fragata Space, porque el agua, así como el aire, es causa de la vida o la muerte. El aumento o la privación nutre, a veces y en otras hace lo contrario, como dijo Leonardo da Vinci.
¿Por qué es tan problemática el agua a día de hoy? En esta imagen tenemos 3 esferas. La primera esfera nos muestra proporcionalmente la cantidad de agua que tenemos en este momento en todo el mundo. La segunda nos muestra la cantidad de agua que tenemos en ríos, en acuíferos y en agua profunda. Y esta pequeñita que ustedes ven acá nos muestra la cantidad de agua que tenemos para el consumo humano, que es ínfima. Y resulta que la mitad de esa agua en todo el mundo está contaminada. Nosotros desde Europa no nos damos cuenta porque tenemos acceso a sanidad y agua limpia. Pero si nos vamos hacia Asia, si nos vamos hacia Latinoamérica, vemos que la mayoría de los lugares del mundo están contaminados. Ahora se los mostraré con algunas imágenes. Además, al año mueren más de 80 millones de personas por contaminación y más de 160 millones de personas necesitan ayuda urgente. ¿Por qué es importante medir esta calidad del agua? Porque si podemos medir, podemos mejorar. Para poder entrar a entender estas tecnologías, cómo nos pueden ayudar, voy a hacer un overview de algunos elementos fundamentales, como la observación de la Tierra, qué es el Big Data y qué es el Machine Learning, y cómo la microeconomía circular nos ayuda a la sostenibilidad. Finalmente, les daré a ustedes la palabra para que hagamos algunas conclusiones. La observación de la Tierra. La observación de la Tierra es cuando logramos recopilar información sobre el estado físico, sobre todos los sistemas y sobre cómo está nuestra Tierra alrededor del planeta en general. Estas técnicas que se utilizan son variadas. Una de ellas es la utilización de imágenes multiespectrales. El principio básico para observar la Tierra con imágenes multiespectrales o con cámaras es la luz. Aquí tenemos en esta imagen el espectro electromagnético y la luz visible del espectro electromagnético. Una cámara multiespectral o hiperespectral, que es la que tienen en este momento los satélites, lo que hacen es captar la información de la luz que se refleja en el agua o en la Tierra y transformarla para que nosotros podamos observar la Tierra. Con esa información guardada en bases de datos y procesada, nosotros desde nuestra compañía somos capaces de convertirla en información de contaminación. Y para ello utilizamos algoritmos de Big Data y Machine Learning. En este momento existen aproximadamente 27 constelaciones de observación de la Tierra alrededor del planeta. Estas constelaciones son tanto públicas como privadas. Por ejemplo, constelaciones públicas podemos tener las de la Agencia Espacial Europea, las de la NASA, las de la Agencia Espacial Japonesa. Es decir, todos los gobiernos que tengan agencias espaciales normalmente abren la información pública para que la podamos utilizar. Pero también tenemos información privada, como por ejemplo satélites de Planet, satélites de Maxar, por ejemplo satélites de empresas como Airbus. Si por ejemplo ustedes observan Google Earth y miran cuando Google Earth va mejorando la resolución de la visualización de una zona, se va cambiando de constelación de satélites. Entonces, a veces dice Google Earth, estoy mirando con Sentinel. Sentinel es un satélite de la Agencia Espacial Europea, o estoy mirando con Maxar, que es un satélite privado. Y esta combinación de satélites nos permite tener varios elementos en la observación. Primero, una frecuencia espacial importante, es decir, que yo pueda, cada cierto lugar, observar el cuerpo de agua o lo que yo quiero ver. Y también una frecuencia temporal, es decir, que yo pueda tener una resolución diaria e incluso horaria en la información. Para poder lograr esas tecnologías necesitamos trabajar tanto con Big Data como con Machine Learning. Entonces veamos cuál es la diferencia entre uno de los dos. Seguramente para algunos de ustedes esto ya es muy común, pero voy a hacer una visión general de la diferencia entre el Big Data y el Machine Learning. El Big Data lo que nos permite primero es detectar patrones en un histórico de datos. O sea, yo puedo entender, por ejemplo, si tengo una serie temporal o si ha cambiado una zona del mundo y ver qué patrón tengo en ese histórico de datos. El Machine Learning también nos permite lo mismo. También podemos saber qué ha ocurrido en el pasado con el Big Data. Mientras que con el Machine Learning lo que yo puedo saber es qué pasará. Es decir, el modelo de Machine Learning lo que nos permite es inferir lo que pasará en el futuro. El Big Data no aprende de manera autónoma. El Big Data lo que nos permite es organizar la información para tener datos, mientras que el Machine Learning nos permite que el aprendizaje sea autónomo y que podamos tomar decisiones basadas en esos aprendizajes que generamos.
El Big Data no es capaz de predecir el futuro, en cambio el Machine Learning sí. Esto no se hace solo, es decir, la creación de los algoritmos de Machine Learning es un conjunto de estrategias que usamos los físicos, los matemáticos, para que los ordenadores aprendan. Y esas estrategias son una combinación de ecuaciones que tienen que ir aprendiendo y calibrándose a sí mismos. Eso es lo que consiste en Machine Learning. Entonces, la clave de la organización de los datos y de entender cómo manejar esta información para que nos dé una predicción de futuro es clave para necesitar todos los datos. Entonces, uno de los elementos claves que hemos de tener en cuenta cuando diseñamos sistemas de Big Data y Machine Learning es que estos datos tienen que ser los necesarios para aprender y para entender, ni más ni menos, los necesarios. Y a veces eso es un reto, entender el problema con los datos necesarios y entender bien el problema. Normalmente para resolver un problema en Big Data o Machine Learning se ha de entender bien el problema y al entenderlo ya tenemos más de un 60% de probabilidad de que lo tenemos bien solucionado. Con el Machine Learning somos capaces de crear modelos y de generalizar, mientras que con el Big Data no podemos generalizar ni crear modelos porque no hay aprendizaje, hay organización de los datos. Y el Machine Learning, con los métodos más avanzados, nos permite tomar decisiones de manera más autónoma. ¿Por qué es importante para la observación de la Tierra? Porque podemos tener información espacial y temporal conjunta para la toma de decisiones. Porque la tecnología que tenemos actualmente permite que este Big Data sea accesible. Es decir, por ejemplo, desde la Agencia Espacial Europea podemos usar los datos de Big Data que hay en las plataformas sin problema. Hay que saber manejarlos, hay que saber utilizar las tecnologías, pero es accesible. Los recursos computacionales e informáticos cada vez son más baratos, cada vez es más económico hacer cálculos en la nube de grandes volúmenes de datos y modelos matemáticos. Además, también existen modelos que se pueden utilizar. Nosotros desde Fregata Space creamos los algoritmos, nosotros somos creadores de soluciones y considero que tenemos el talento suficiente, no solamente en España y en Europa, sino en todo el mundo, para crear soluciones originales de Machine Learning. Y eso es lo que nosotros hacemos desde la compañía. Sin embargo, esas soluciones también existen en otras plataformas. Por ejemplo, Amazon, por ejemplo, Microsoft, tiene sus propias soluciones de Machine Learning que se pueden utilizar. Y cuando uno necesita utilizarlas sin conocimiento experto, también es fácil, porque funcionan como unas cajas negras donde se incluye la información y esa información nos sirve para hacer las predicciones. Y luego tenemos una precisión en la predicción suficiente, por ejemplo, modelos meteorológicos o modelos combinados para observación de la Tierra. Veamos unos ejemplos a muy alto nivel de cómo se utiliza el Big Data y el Machine Learning para la observación de la Tierra. Acá tenemos un sistema de redes neuronales. Las redes neuronales son un conjunto de ecuaciones que están ligadas entre sí en ciertos pasos y en cada paso esas ecuaciones van calibrando sus propios coeficientes para aprender cosas como, por ejemplo, la clasificación. Entonces, acá estamos clasificando en un espacio temporal elementos sobre la Tierra. Entonces, en este caso, todo lo que es las tecnologías de redes neuronales y estas estructuras nos sirven para poder hacer clasificaciones de elementos en la Tierra. También nos sirve para aprender multitarea. Eso es uno de los elementos más importantes que hemos de tener en un sistema de observación de la Tierra. Por ejemplo, si nosotros queremos saber alrededor de España cómo funciona el agua y cómo está de contaminada, es importante entender no solamente las imágenes de satélite, sino también los datos que vienen de los sensores meteorológicos, los datos que vienen de los sensores en el agua, los datos que vienen de diferentes fuentes. Y en este momento, ¿cómo se hace? O sea, en este momento, para poder medir la contaminación de un cuerpo de agua, se utilizan sensores que miden de manera frecuente esa contaminación o se envían datos a un laboratorio para hacer un análisis químico. Tarda más o menos el resultado unas 2 semanas y a las 2 semanas podemos saber si el agua está contaminada o no. Entonces, tener tecnología de observación de la Tierra que te permite en tiempo real entender la contaminación de un sitio es crucial para poder tomar decisiones, como por ejemplo, decir si una playa está lista para los bañistas, si tiene capacidades para recibir, por ejemplo, ciertos buques, o si hay que hacer acciones de limpieza estratégicas en un momento determinado. Con las metodologías actuales, eso es imposible, porque tú tienes la información
muy fina, de manera frecuente, y también podemos entender de dónde viene la contaminación y hacia dónde va. Con los datos químicos, la manera de medir es muy pequeña, la zona en que podemos medir es muy cortita, muy pequeña. ¿Y eso qué significa? Que si yo tengo un río que está contaminando, por ejemplo, un puerto, no puedo ver esa contaminación del río, porque me falta frecuencia en la información tanto temporal como espacial. Sin embargo, la observación de la Tierra sí que nos permite esas capacidades. También nos permite clasificar. Por ejemplo, uno de los elementos claves en la observación de la Tierra con sensores pasivos, que son los sensores que les contaba que toman la luz que se refleja en la Tierra y la interpretan, la observación de la Tierra con sensores pasivos tiene un problema y son las nubes. Entonces, cuando hay una zona muy nubosa, perdemos resolución e información de la imagen. Cuando utilizamos Machine Learning y utilizamos información para poder complementar la información debajo de la nube, es muy fácil entonces poder hacer predicciones y entender mejor los datos que hay debajo de las nubes. Y también podemos detectar anomalías. Uno de los elementos más importantes en el tema de contaminación, tanto de aire como de agua, es que podamos indicar inmediatamente que hay una anomalía. Por ejemplo, si tenemos como cliente una empresa que tenga plataformas petroleras y de repente hay una explosión o hay un filtrado de hidrocarburo en el agua, es muy importante que el sistema pueda decir, ahora mismo hay este problema, hay que actuar ya, porque dentro de 10 minutos la mancha de petróleo va a llegar a la costa. Y para esto se necesita la tecnología, el Big Data y el Machine Learning y toda la combinación de información para que esto suceda. Imagínenselo ustedes un poco cómo funciona Google. Fíjense que Google es una plataforma que tiene información, en este caso, de las personas, de la movilidad de las personas. Entonces Google es capaz de predecir el tráfico cómo cambia, cuánto tiempo necesitamos para llegar de un sitio a otro, cuánto necesitamos para poder desplazarnos dentro de una ciudad, e incluso es capaz de predecir nuestro comportamiento en un día determinado. Si nosotros utilizáramos las tecnologías tan potentes como Google, que es lo que nosotros pretendemos con nuestro proyecto, podemos llegar a decir, hay una contaminación en tiempo real en la Tierra, está generada por una plataforma petrolera o por un problema en un río, o las descargas de los ríos en cualquier lugar del mundo están produciendo tantas toneladas de plástico. Hay que actuar. Si lográsemos eso, podríamos como ciudadanos, como empresarios y como comunidad y como sociedad hacer acciones más rápidas de descontaminación de la Tierra y de evitar que todos los plásticos y las basuras lleguen a los océanos. Por eso la detección de anomalías es fundamental. Nosotros desde Fregata Space, ¿qué hacemos? Tenemos esta combinación de elementos de Big Data y Machine Learning en nuestro cerebro. Entonces tenemos, por una parte, un conjunto de datos que captamos de diferentes fuentes. Esos datos los incluimos en nuestro cerebro de inteligencia artificial. Toda esa combinación nos permite que los clientes puedan tener información en tiempo real de su contaminación y de esta manera poder actuar para poder hacer limpieza de las costas, de las desembocaduras de los ríos, de los puertos, etc. Aquí la clave es que esta información sea lo más ajustada posible a lo que necesita el cliente. Ahora les voy a mostrar algunos ejemplos de cómo funciona la plataforma y la importancia que tiene estudiar cualquier lugar del mundo. Decir que en este momento nuestra plataforma es capaz de calcular la contaminación de 10 indicadores en agua y 4 indicadores en aire en solo 20 segundos en cualquier lugar del mundo. Eso significa que si nosotros mediante la plataforma nos vamos a Tokio o nos vamos a Colombia o nos vamos a Estados Unidos, en cualquier lugar del mundo podemos calcular ahora la contaminación que existe, la real. Vamos a ver un ejemplo en República Dominicana y por qué la importancia de combinar las tecnologías y las soluciones para ayudar al desarrollo del planeta. Esta es una zona en un río de República Dominicana, donde la gente que vive alrededor deposita las basuras alrededor del río, en el borde, como ven ustedes aquí. Entonces, estas basuras normalmente se van quedando acumuladas acá en unas bolsas. Normalmente el gobierno pasa cada cierto tiempo a recoger, pero la frecuencia de paso de recogida es mucho más baja que la frecuencia en que la gente pone las bolsas. Por este motivo, cuando hay por ejemplo, cuando llueve o cuando hay una crecida del río, el río se lleva todas estas bolsas y empieza a contaminar. Toda esta contaminación va bajando por el río y vemos cosas como esta. Plásticos, eso ustedes ya lo han visto muchas veces en muchos lugares, pero son problemas que realmente tienen, digamos, un impacto social muy grande. Y a mí me toca personalmente porque
lo he vivido allí. Hemos estado en República Dominicana y hemos visto cómo eso está afectando a la población y a tanta población y desde hace tantos años. Aquí tenemos una imagen satelital de este contenido de basura que está bajando por los ríos. Aquí tenemos un río, aquí está el otro, y aquí está una isla que se llama la Isla Catalina. Todo lo que ustedes ven en amarillo es basura y plástico en un momento determinado del tiempo. Y esto lo estamos utilizando con uno de los satélites de la ESA, que es el Sentinel. Acá tenemos una imagen. Es una evolución temporal de diferentes momentos del tiempo, donde ustedes ven cómo en algunos momentos el océano se ve aparentemente limpio y en algunos momentos hay unas grandes descargas de plástico y de basura. Y esto es real. Nosotros hemos estado allí, lo hemos visto y trabajamos con una fundación que nos ayuda a la limpieza y a la calibración. Es decir, ellos lo que hacen es que se ubican en ciertas zonas, en playas, por ejemplo, aquí o en esas zonas de la playa de la Isla Catalina, nos ayudan a clasificar los residuos. Nosotros hacemos vuelos con drones y con satélites y con esa información podemos entender cómo está la contaminación y calibrar los algoritmos. Esa es la palabra nueva, la calibración. Pero es muy importante cuando hacemos proyectos de inteligencia artificial y de análisis de la calidad del agua. ¿Y en qué consiste? Cuando nosotros estamos en una zona como esta, donde hay gran cantidad de residuos, esto en amarillo son basuras y residuos, esos residuos tienen diferentes tipologías. Por ejemplo, hay plástico, también puede haber cartón, puede haber vidrio, metal, etc. Entonces, cuando la ONG se traslada desde acá en lancha, vienen para acá, se colocan en una zona determinada. Ellos ponen unas lonas donde nos ayudan a clasificar los residuos. En una ponen plástico, en otra ponen la madera, en otra ponen diferentes elementos. Nosotros hacemos un sobrevuelo con drones para mejorar la resolución espacial, es decir, para mirarlo de cerca. Y en ese momento ajustamos al paso de satélites por esa zona. Entonces tenemos información del satélite que está pasando justo por esa zona. Entonces saca una imagen, el dron saca otra imagen al mismo tiempo y la gente físicamente también saca imágenes con los móviles. Esta combinación de las tres tipologías de datos en un algoritmo nos da mucha potencia para poder calibrar bien el algoritmo y saber qué elemento tenemos en tierra, si es plástico, si es madera y qué tipo de residuo. Eso es la calibración. Y cuando analizamos la contaminación de los océanos, con diferentes indicadores de contaminación hacemos algo similar. A veces utilizamos, en este caso, son muy importantes porque ellos son los que nos ayudan también a entender esta información y cómo podemos mejorar y en qué zonas, porque los ciudadanos son los directamente afectados y también muchas veces los directamente responsables para que esto mejore. ¿Qué hacemos con Fregata nosotros? Nosotros tenemos nuestra plataforma que permite monitorear los contaminantes, hacer el seguimiento del monitoreo en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo. Sabemos que no solamente basta con monitorear y medir, es importante tener soluciones de remediación, como por ejemplo, tener soluciones para limpiar los hidrocarburos. Por ejemplo, tenemos un partner que ayudó en el problema que tuvo Repsol en Perú hace unos meses, donde hubo una mancha de petróleo muy grande que estaba afectando la zona costera. Ese partner es una empresa que tiene una molécula que rompe la molécula de hidrocarburo. Entonces, con esta molécula que ellos tienen, ayudan a la remediación y nosotros podemos medir de manera efectiva con satélite que esto se está haciendo. Acá tenemos otro caso, porque no solamente podemos ver los océanos, de hecho, la contaminación que llega a los océanos viene de los ríos, viene de los lagos. Estas imágenes que ustedes ven acá son imágenes reales del lago Ururú, en Bolivia. Y si nosotros la miramos con satélite, ¿qué vemos? Ese es el lago Ururú, es todo este elemento, es el lago. Y tenemos tres tipologías de imagen. La primera es la imagen satelital, como se ve, sin procesar y sin matemáticas. La segunda es la imagen satelital, donde todo lo que está en amarillo es plástico y contaminación. Y la tercera es contaminación por cianobacterias. La cianobacteria es una bacteria muy peligrosa y eso lo que está indicando es que este lago es inservible. Es decir, el agua de ese lago no se puede consumir, no se puede utilizar para plantas, ni para los animales, ni para la agricultura. Y la contaminación se ve así. En este caso, todo lo que es lila, lo que es más oscuro, es contaminación por cianobacterias. Entonces, el lago está muy, muy mal. Y si hacemos este recorrido por diferentes lugares del mundo, empezamos a darnos cuenta de que en muchos lugares del mundo pasa más o menos lo mismo. En este caso estamos viendo la materia orgánica disuelta del lago Titicaca en Perú.
Entonces aquí ocurre más o menos algo similar. Todo lo que está en lila y en rojo es lo que más está contaminado por materia orgánica disuelta. En este caso, la materia orgánica viene de los residuos de alcantarilla, también vienen de los residuos de la agricultura. Cuando hay agricultura, se generan muchos nutrientes que hacen que haya mucha materia orgánica. Y eso daña el agua y daña, digamos, el cuerpo de agua en general, lo reduce y hace que el agua sea inservible. Un caso que tenemos en España es el Mar Menor. Al Mar Menor le sucede eso precisamente. Hay varios efectos, entre ellos la agricultura, que hacen que el Mar Menor esté cada vez más contaminado y es más preocupante porque ese cuerpo de agua es un cuerpo de agua muy relevante para agricultura, para la gente que vive en la zona y para el turismo, y está prácticamente perdido. Acá tenemos un puerto de Veracruz en México. México y la zona del Golfo de México es una zona muy preocupante de las que hemos observado porque allí hay gran cantidad de plataformas petroleras. Estas plataformas petroleras tienen la problemática de generar contaminación en el agua por el hidrocarburo que a veces sale y que a veces se derrama, pero también la contaminación por partículas en el aire. Y aquí podemos ver un análisis de la materia orgánica disuelta en esta zona, que muchas veces es producido por el tema petróleo. También tenemos en Europa algunos sitios, podemos observar, por ejemplo, los canales. Aquí tenemos el canal de Venecia y aquí vemos la sedimentación. A nivel de satélite podemos mirar varias cosas, por ejemplo, datos interesantes e indicadores de contaminación interesantes que podemos observar: carbono orgánico disuelto, materia orgánica disuelta, los hidrocarburos, los sedimentos, las partículas. Podemos ver la clorofila, la calidad de agua, etc. Esto es en Cartagena de Indias, Colombia. Entonces aquí el gran problema que tenemos es el río Magdalena, que cruza todo el país. Y acá tenemos la desembocadura del río Magdalena. Como ven ustedes acá, se ve la pluma, ¿sí? La pluma en la desembocadura, que está trayendo toda la contaminación que viene de todo el país prácticamente, porque viene contaminación por plástico, por basuras, por ganadería, por agricultura, por alcantarilla, etc. Y esa es una zona que también es muy preocupante. De hecho, es que hay demasiadas zonas preocupantes en el mundo, porque nosotros, aparte de hacer el estudio sobre la bahía de Cartagena, en el agua superficial, también hicimos un estudio del acuífero. Entonces se tomaron algunas muestras en algunas zonas por acá arriba para ver cómo está el acuífero. Y este acuífero está contaminado con coliforme de una manera impresionante. En países como Colombia y en algunas zonas del mundo, la desigualdad social es muy grande. En Cartagena de Indias, en particular, para quien la conozca, la desigualdad es muy importante. Y lo que sucede en esta zona es que hay mucha gente pobre que tiene que vivir aparte con la contaminación del agua. Entonces, son problemáticas que hacen que el nivel de vida y las prioridades cambien, ¿sí? En este momento, por ejemplo, en Cartagena de Indias, en muchas zonas, cuando había COVID, el COVID no era un problema. El problema era la contaminación y el dengue, en realidad, ¿sí? Entonces, este tipo de prioridades y esta manera de pensar es una manera diferente si nosotros utilizamos más empatía con otros sitios que están sufriendo cosas que a veces nosotros no, porque vivimos en países más desarrollados. Acá tenemos un río, que es el río Motagua en Guatemala. Acá sucede algo similar. Toda esta contaminación y la turbidez viene del río. Como ustedes ven, está aquí la pluma. Entonces, aparentemente uno podría pensar, bueno, pero esa pluma desaparece y el mar lo limpia. Pero resulta que es que el océano está todo conectado. Por tanto, toda la suciedad, todos los residuos que van saliendo desde el río Motagua y que van subiendo hacia el océano, van a llegar a alguna parte y nos van a llegar a todos. Hay islas de plástico. Esto de las islas de plástico es cierto. Lo que pasa es que no son islas de plástico sólidas, sino son elementos que van flotando, que están alrededor de las corrientes y que forman esas islas. Y claro, si sale contaminación de un río desde una zona como, por ejemplo, Guatemala, va a llegar a cualquier lugar del mundo y nos va a afectar sí o sí, porque el agua nos conecta y el agua es de todos. Acá tenemos otro caso, una laguna en Colombia, también con contaminación. Toda esta zona es salidas de contaminación por agricultura y esta laguna está cada vez más y más perdida. Entonces, es una de las cosas que nosotros estamos trabajando ahora, de los temas que para nosotros es relevante, y es poder entender la huella hídrica del mundo, porque aparentemente tenemos agua, pero si empezamos a analizar poquito a poco y a microanalizar los sitios, realmente no es tanta el agua que tenemos, realmente tenemos problemáticas de agua importantes, sobre todo en las zonas de las islas o en las islas del mundo donde el plástico y la basura no tienen salida.
Esta es la misma Cartagena de Indias que les mostré antes, con otro indicador de contaminación. Acá ven la contaminación tan tremenda que hay constantemente por la salida del río Magdalena. Lo mismo sucede en el canal de Venecia, más contaminación. Nosotros vemos que aparentemente las cosas están limpias, pero no es así. Entonces, todos esos indican contaminación de los océanos. Por ejemplo, aquí estamos viendo sargazo en México. El sargazo es un elemento que afecta mucho al turismo. Es uno de los elementos que no son tan terriblemente contaminantes, pero también es importante observarlo. Y podemos ver que con la información satelital y el Big Data es posible captar todos los elementos de contaminación que se requiera. Lo importante es tener talento científico para ir desarrollando algoritmos y poder ir viendo dónde está esta contaminación. Acá tenemos una descarga en un río en Ecuador. Es descarga de basura plástico. Fíjense cómo descarga en ciertos momentos del tiempo. Es algo tremendo, ¿sí? Toda esta basura también la hemos encontrado y hemos visto en la movilidad de todos estos elementos que llegan hacia las Islas Galápagos. Entonces, ya tenemos modelos, tenemos tecnologías, tenemos maneras de observar esa contaminación. La cuestión es cómo empezar a actuar para trabajar. Entonces, aquí les voy a mostrar un caso de una empresa finlandesa con la que trabajamos, que se llama Kiliwatt. Esta empresa se encarga de la limpieza superficial de las aguas. En este caso, están limpiando esta alga que está en una pequeña laguna en Croacia. Entonces, aquí tenemos la laguna y cuando ellos empiezan a limpiar, resulta que encontramos que hay mucha contaminación en la parte de abajo. Inicialmente, aparentemente no hay contaminación. Todo esto es una contaminación más o menos, digamos, controlada. Pero de repente, cuando ellos abren las zonas de la laguna, se ve cómo está contaminada el agua y cómo es la calidad del agua. Y si hacemos una reflexión en general respecto a la microeconomía circular y la sostenibilidad. Entonces, en esta tabla estamos viendo los países del mundo que tienen más crecimiento económico en este momento. Son Estados Unidos, China, Japón, Alemania, Reino Unido, India. Y casualmente, esos países son los que tienen mayor número de personas que son 1000 millonarias. Y esos países, además, tienen las empresas más ricas y más grandes del mundo. Además, son los países que más contaminan. Pero lo preocupante es que estos países que son los de mayor crecimiento económico y social es donde mayor injusticia social hay. Porque la brecha entre ricos y pobres es demasiado grande, demasiado importante. Por tanto, este crecimiento económico sin justicia social no es sostenible, porque los países pueden crecer, las empresas también, pero ¿qué pasa con la gente que realmente está sufriendo con este tipo de, digamos, de consecuencias, ¿no? La consecuencia de tener países muy desarrollados con gran cantidad de contaminación y con gran diferencia social. Por tanto, desde mi opinión y desde mi punto de vista, solo es posible el desarrollo sostenible si actuamos desde lo micro. A pesar de que tenemos tecnologías para ver lo macro, es lo micro lo que creo que nos puede ayudar a que las tecnologías funcionen mejor y para poder solucionar los problemas locales. Fíjense que la India es diferente a cómo se comporta Latinoamérica y que es diferente a cómo se comporta Europa, en todos los aspectos, en el aspecto social, político, económico y también de la economía circular. Por eso funcionará si los actores de cada región y de cada sitio se unen para solucionar esos problemas. Por ejemplo, se me ocurre en el caso de Colombia, que es el país del que soy de origen. En Colombia hay gran cantidad de personas que trabajan por la consecución de retos, por ejemplo, en el tema de agricultura, pero son soluciones micro y esas soluciones micro se pueden avanzar y solucionar si todos los actores trabajan juntos. En este caso, por ejemplo, comunidades indígenas trabajando por cuidar la tierra, más personas que sepan de las leyes de la zona, más, digamos, empresas que quieran ayudar a que esto se desarrolle y tecnología para medir y para poder remediar. Y en conclusión general, y les paso a darles a ustedes la palabra, creo que hemos de utilizar la tecnología y nuestra inteligencia natural para que nuestro planeta nos permita seguir viviendo en él. Muchas gracias. Muy espectacular, María Fernanda, muy espectacular. Recordemos que la empresa se crea en el 2020, o sea que no es algo que ha ocurrido hace 10 años, es que no llevan ni 2 años enteros, con lo cual es tremendo los logros que estáis obteniendo y, desde luego,
creo que el reto, pero al mismo tiempo el porvenir que tienen empresas o iniciativas como Fregata Space es bastante espectacular. Muchísimas gracias, María Fernanda. Si te parece, vamos a abrir el turno de preguntas con la audiencia. Yo lanzo la primera pregunta al aire y ya luego vamos pasando el micrófono en función del nivel de interés o de las preguntas que puedan surgir. En base a... Nos has mostrado varias regiones. Hemos visto temas de Centroamérica, hemos visto la parte norte de Sudamérica, hemos visto temas de México, hemos visto temas en Venecia. Realmente es muy preocupante. Hay islas enormes, creo que algunas flotantes de plástico, creo que llegan ya al tamaño prácticamente de Francia o de España, y eso es más que preocupante. Si yo te preguntase, ¿se puede cuantificar la cantidad de basura que hay en el océano? ¿Qué me dirías desde Space, Fregata? Sí, se puede cuantificar. Porque la cuestión es que, opino primero que todo se puede medir. La cuestión es cómo tener esas mediciones y cómo calibrar bien esas mediciones, ¿no? Entonces, en el caso de cuantificación de la basura total que hay en el mundo, ya que tenemos una plataforma de observación que mide dónde está y que podemos entender a nivel de satélite, ahora es una cuestión de calibrar y estructurar bien según el tamaño de la Tierra y poder ir mirando cuál es ese tamaño que tenemos. De hecho, no solamente lo podemos medir, podemos predecir cuánta basura va a salir por un río, por ejemplo, ¿sí? Porque nosotros ya podemos saber con los modelos matemáticos cómo va a ser el caudal del río, dónde se va a depositar y cuál es la probabilidad y la cantidad de basura que se genera en un país. Entonces, esto sí se puede cuantificar. Perfecto. Muchísimas gracias. Yo tengo un montón de preguntas y cada vez se me van ocurriendo más, pero por no monopolizar, ¿alguno quiere hablar de una reflexión o hacer una pregunta a María Fernanda? ¿Han puesto alguna técnica para...? Un segundito que te pongan el micrófono para que puedan escuchar. No, yo le preguntaba a María Fernanda que si desde Fregata, además de cuantificar la cantidad de basura, también habíais puesto alguna medición o alguna cosa para limpiar o alguna técnica de limpieza que estéis utilizando como prueba en algún canal. Sí, muchas gracias por tu pregunta. Nosotros para ayudar a la remediación trabajamos con partners. Entonces, actualmente tenemos un par de pilotos en Latinoamérica, uno particularmente en Panamá, donde hemos hecho una prueba con satélite y con drones para entender a dónde se va la basura cuando sale por un río y llega a la zona de la bahía en Panamá. Y a partir de ahí, nuestro partner, que es una ONG que trabaja allí, pone la barrera en el lugar apropiado. Entonces, la barrera en ese momento para la cantidad de basura y plástico que hay y nosotros podemos, con los modelos matemáticos, ayudarles a entender dónde poner esta barrera. Esas son las acciones que queremos seguir haciendo con partners en diferentes lugares del mundo porque les podemos ayudar y orientar en la manera en que se tienen que poner las barreras o se tiene que hacer la acción de remediación. Gracias. A ti. ¿Más preguntas en la audiencia? Yo tengo alguna... Perdón, sí, adelante. Allí, por favor. Buena. Yo es que tengo una duda porque ha hablado usted sobre la tradición y sobre cierta, no sé si tribu o etnia, ¿no? Y estaba interesada en que explicara un poquito de esto porque no sé si había algún estudio científico sobre que ciertas etnias pues que usaban la tradición para aplicar economías circulares en sus terrenos, ¿no? María Fernanda, ¿has escuchado la pregunta? Más o menos. ¿Sí me la puedes repetir, por favor? Sí, básicamente, ¿tu nombre es, perdona? Magdalena. Magdalena pregunta si esta etnia o esta tribu a la que te has hecho referencia, históricamente, en sus raíces o culturalmente, pues tiene en su ADN elementos que le hayan permitido aplicar la economía circular. Sí, de hecho, en Colombia, muchas tribus indígenas, que son pueblos prácticamente originales, ya lo tienen, ¿sí? Tienen maneras de cuidar la naturaleza y cuidar la tierra. De hecho, ellos, es decir, ahora se me ocurre una reflexión, y es que nosotros usamos la tecnología para entender cómo manejar el agua del mundo y ellos no utilizan esa tecnología, utilizan otras metodologías y técnicas ancestrales para entender lo mismo, ¿sí? Que es muy sorprendente, ¿sí?
De hecho, creo que trabajar con ellos es muy interesante porque nos permite validar cosas que a veces nosotros, pensando que tenemos tecnologías avanzadas, no necesariamente las tenemos tan avanzadas. Pero sí, ellos tienen metodologías y mecanismos de microeconomía circular. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Que creo que he visto algunas manos por ahí levantadas. María Fernanda, a mí me surge la siguiente pregunta. Llevamos varios años hablando de los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, de los 17. En concreto, el 6 y el 14 están centrados en el mundo del agua de una forma prominente. En la presentación que he hecho tuya y de Space Fregata, estáis ya colaborando y has tenido, digamos, apoyo de ciertos países, tanto en Europa como incluso en el Lejano Oriente. ¿Qué receptividad tienes de Naciones Unidas o incluso Naciones Unidas, debajo de él hay un fondo que financia proyectos de sostenibilidad muy importantes, se llama el Green Climate Fund, y hay otras iniciativas a nivel mundial? No sé si desde Space Fregata o en un consorcio de empresas habéis hecho algún tipo de aproximación a los grandes organismos multilaterales, porque al final de cuentas esta es una acción global que para que realmente cunda, digamos, el efecto esperado y a la velocidad deseada, pues tiene que ser un consorcio simultáneo, ¿no? Eso es. No sé qué nos puedes comentar en este sentido. Pues te cuento que desde el punto de vista de experiencia, proponiendo la plataforma como una solución, me he llevado bastantes decepciones y sorpresas. Primero porque cuando inicié el proyecto pensaba, claro, esto es estratégico, tiene que ser muy importante para los gobiernos, pero he hablado con muchos gobiernos que dicen, uy, yo no quiero ver eso, ¿sí? O bueno, ya lo veré más adelante, o ya veremos, ¿sí? Entonces, ¿qué me he dado cuenta? Que las políticas globales para que se cumplan los ODS realmente no están funcionando, porque son como ideas que no se están ejecutando por muchos motivos, ¿sí? Por ejemplo, uno de los motivos por los que un gobierno no ejecuta es porque a veces le da temor de tener que asumir el problema, ¿sí? Y es un problema real que estamos mostrando, pero no quiere asumir el problema. Es como si nadie todavía quiere decir, sí, el problema es mío y lo voy a hacer. Entonces, veo que hay muchas reuniones, veo que hay muchas acciones y actividades alrededor del problema global, pero no se ejecuta de verdad. Por eso pienso que los ODS se deben ejecutar al revés, desde lo micro, o sea, nosotros, los ciudadanos, es decir, los ciudadanos, los empresarios, el petit comité, para poder solucionar en nuestras zonas, porque si no, no vamos a conseguir los objetivos. Y respecto a las grandes iniciativas, en este momento nos estamos acercando, ¿sí? Para que las Naciones Unidas y los programas grandes nos vean, que también es difícil conseguir esa visibilidad, pero estamos haciendo el esfuerzo para llegar a ellos. Perfecto. Yo os animo a que en la próxima COP, que no sé la fecha ni en qué región del mundo se va a realizar, pero creo que sería un foro muy importante con exposición mundial, porque efectivamente todo lo que se dice ahí tiene un impacto planetario, para que pongáis blanco sobre negro, aunque la cromatología de todo lo que nos has mostrado es muy lejos de negro y blanco, sino que hay toda una distinción de colores en función del nivel de contaminación, pero desde luego esto es algo que hay que seguir y seguir para que se tomen las iniciativas que correspondan. Y desde luego lo micro es muy importante, porque a veces dice, bueno, que lo arreglen a nivel macro, claro, pero esta pregunta tiene que ver con ¿y qué podemos hacer las personas, los ciudadanos, los de a pie, para poder de alguna forma contribuir con nuestro granito de arena? Al final yo creo que todo es dependiendo de dónde estemos en la cadena de valor, ¿no? Nosotros como ciudadanos estamos en la parte del consumo, ¿sí? Es decir, desde que trabajo en este proyecto veo la cantidad de elementos de no necesidad que tenemos alrededor, plástico, 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 y no solamente el plástico, sino todos los elementos que tenemos que no necesitamos absolutamente para nada. Entonces, ¿cómo podemos nosotros como ciudadanos negarnos, por ejemplo? Decir, no, yo no consumo nada envuelto en cartón y por encima otro plástico y por encima otro plástico. Eso, por ejemplo, podría ser una manera como ciudadano. Y a partir de ahí yo creo que cada persona, con sus talentos y con el momento de la vida también en el que está, porque, por ejemplo, los jóvenes son muy activos en esta línea, los estudiantes de colegio, los niños en diferentes lugares del mundo, cada uno en su momento de la vida está empezando a hacer acciones con lo que sabe y con lo que tiene. Un abogado, un administrador, todo el mundo puede aportar si se une en pequeños grupos a que eso suceda. Entonces yo creo que es una cuestión de trabajo colectivo y que en la cadena de valor seamos conscientes de que podemos aportar para que no sucedan estos grandes desastres como la contaminación que tenemos en el océano. Muchas gracias, María Fernanda. ¿Más preguntas en la audiencia?
Yo tengo un par de preguntas ya finales, antes de la parte de la despedida y los agradecimientos, y creo que es muy procedente, porque recordemos que estamos en esta conferencia como parte del Congreso ASPEL de 2022 de Ciencia de Datos, que lo acoge y estamos muy agradecidos a la Universidad Complutense de Madrid. Y claro, la gestión del dato hoy en día se ha vuelto un tema crítico. Me gustaría que nos hablases un poquito en estos últimos minutos y de forma muy resumida, cómo surge tu interés como emprendedora y decir, me lanzo a la piscina y monto. Es decir, es que no estamos hablando de montar una app, estamos hablando de montar una compañía que desde el espacio va a analizar con Big Data y Machine Learning y va a crear sus propios algoritmos para la detección de la contaminación en los océanos, en vías fluviales, en definitiva, en diferentes entornos acuáticos. Cuéntanos un poquito, María Fernanda. Bueno, yo creo que todo comenzó porque, digamos, a nivel científico y tecnológico, primero me di cuenta de la cantidad de talento que hay a nivel de físicos, matemáticos, ingenieros, tecnólogos, capaces de crear algoritmos de inteligencia artificial y que esos tecnólogos están trabajando para las grandes corporaciones como Facebook, que monetiza los datos de las personas y vive de la monetización de los datos de las personas, ¿sí? Entonces pensaba, claro, son grandes compañías con facturaciones enormes. Por ejemplo, uno de los temas que a mí me llamó mucho la atención es por qué las grandes tecnológicas no hicieron prácticamente nada en el COVID. Prácticamente nada, cuando se tiene tanta capacidad tecnológica, ¿sí? Entonces, una de mis inquietudes era esa. Yo decía, no, es que si vamos a utilizar la tecnología y las capacidades de las personas del mundo, utilicémosla para nuestro bien, porque ya es suficiente con la monetización de las personas. Entonces, en el mundo también hay unos tópicos, nos hacen creer que la inteligencia artificial solo se hace por unos cuantos o solamente gente muy especializada la puede crear, y no es cierto. La inteligencia artificial la podemos crear todos, ¿sí? La podemos crear todos, no solamente en la parte de la tecnología, sino también de las reglas, de las leyes para aplicación de esa tecnología. Por eso decidí hacer Fregata Space, porque ya había trabajado con muchas compañías, trabajé con diferentes empresas ayudándoles a monetizar, a ganar dinero, a analizar los datos, pero me parecía algo muy vacío, ¿sí? Y sobre todo que yo quería también aglutinar a las personas, a los talentos, para que nos ayuden a que ese talento realmente tenga una utilidad en el futuro nuestro, ¿sí? Y tengo un hijo, y pienso en mi hijo, y en el futuro que le espera, y digo, hay algo que hacer, ¿sí? Porque es que estamos a nada a estar en el colapso. Entonces, creo que esa es una de mis motivaciones principales, entender que los niños, los jóvenes necesitan un mundo diferente y que los tecnólogos también podemos hacerlo. Muchas gracias, María Fernanda. Y ya mi última pregunta, y lo uno un poco con la conferencia inaugural que ayer dio el Premio Nobel, cuando arrancó el Congreso, el profesor Finn Kitland. En su parte final, una persona le preguntaba, bueno, ¿y qué se puede hacer? La pregunta tiene miga, para seguir sus pasos, el profesor Kitland, es decir, para convertirse en un Premio Nobel de Economía. Y él habló de su mentor y tutor allí en Noruega, cuando era todavía un alumno del grado, y que él luego, este profesor, se fue a Estados Unidos y el profesor Kitland le siguió, etcétera. Pero básicamente dijo dos cosas muy importantes: matemáticas y programación dinámica, como elementos indispensables. Estamos en un congreso de ciencia de datos, como decíamos antes, y es verdad que la capacidad en este momento analítica que permita procesar datos, sumado a las últimas, digamos, técnicas que permitan incorporar elementos de predictibilidad, pues nos van a permitir llegar muy lejos. Y ejemplos como el de Fregata Space es una prueba viviente de que esto es cierto. Por lo tanto, tu mensaje para la gente joven, la gente que ya está estudiando o la gente que va a empezar a estudiar en el mundo universitario, o incluso la persona que ha hecho una carrera que no es tan cuantitativa, pero que a lo mejor con un posgrado le puede dar un enfoque un poquito más tecnológico, porque hoy en día es parte casi de la supervivencia de todos los profesionales, con el objetivo un poco de poder aportar un granito de arena en este, digamos, complejo mundo en el que vivimos y que muchas veces estamos a merced de las grandes, digamos, corporaciones, y que por lo tanto uno se ve pues como un mero ser donde, como bien dijiste al principio de esta presentación, pues saben qué cine, qué películas nos gusta, el tipo de ropa, la música que escuchamos, lo saben todo. Bueno, pues vamos a intentar surfear la ola también aprendiendo un poquito de tecnología.
y me callo porque empezamos a ir un poquito mal de tiempo. María Fernanda, ¿qué opinas? Bueno, yo creo que precisamente ahora estamos en todavía más peligro porque nos hemos convertido en personas consumistas. Es decir, nuestro cerebro ahora consume. ¿No? Y eso es un riesgo para los jóvenes, porque para poder crear, ¿sí?, hay que dejar de consumir. Hay que tener propia pasión, ¿sí?, y seguir el instinto, porque no significa que los grandes tienen razón, no significa que los grandes políticos tienen razón, ni que las grandes potencias, ni las grandes corporaciones, eso no es verdad. Todos podemos tener un criterio propio, una visión propia de la vida, de la manera de trabajar, nuestras propias pasiones y orientarnos hacia lo que realmente nos gusta. La tecnología puede ser una parte, puede ser las matemáticas, la ciencia, pero también el derecho aplicado a la inteligencia artificial, ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, son elementos que yo creo que es importante que cada uno escuche su voz, pero para que uno escuche su voz no tiene que tener tanto ruido de fuera, tiene que tener silencio, ¿no? Y tenemos demasiado ruido y nos están consumiendo constantemente este tiempo valioso para la creación propia. Muy interesante la respuesta. Antes de las palabras finales de agradecimiento, vamos a darle un buen aplauso a María Fernanda porque lo que está haciendo realmente es épico, ¿eh? Enhorabuena. Muchas gracias. Muchísimas gracias, María Fernanda. Y ya en las palabras finales, bueno, por supuesto, a ASEPEL, por la organización de este Congreso en Ciencia de Datos del año 2022, que la verdad que ha permitido durante un periodo de tiempo muy corto y como ayer, no sé si lo comentó el rector o el decano, la fecha del Congreso era muy anterior a la OTAN, pero al final, pues en Madrid ha sido un auténtico tsunami estos días y al final, bueno, pues el puzzle se ha encajado adecuadamente y todos los eventos se han desarrollado de una manera impecable. Por lo tanto, agradecer a SEPEL, por supuesto, por la organización del evento y a la Universidad Complutense de Madrid, María Ángeles Medina, que la tenemos aquí delante en representación de la universidad, pues por el magnífico esfuerzo que está y seguirá, digamos, aportando a lo largo de estos días que dura el Congreso. Y, por supuesto, a María Fernanda, como fundadora y la CEO de Fragata Space, desde luego es un ejemplo a imitar, en este caso en la industria aeroespacial aplicada a la contaminación, pero como bien ha dicho ella, letras y números se dan la mano. Cada vez más en el mundo del derecho y cómo aplicar los smart contracts con tecnologías blockchain, en fin, que la hibridación del mundo tecnológico y del mundo de las letras pues es necesaria. El que más, el que menos hoy en día debería un poquito saber programar y volverse un poquito autosuficiente. Y luego no quiere decir que se vaya a dedicar a ello, pero te da una percepción de la vida diferente el que uno pueda codificar un poquito. Y esto ni siquiera hablo a nivel universitario, debería empezar en el colegio, para levantar un poco ese apetito por el conocimiento. Y en el caso de María Fernanda, además, rompe una lanza porque además es mujer, con lo cual el mundo STEM se representa mejor que nunca en tu caso, con lo cual a las mujeres de hoy en día, jóvenes y demás, creo que eres un ejemplo a imitar. Enhorabuena, María Fernanda. Y enhorabuena a todos, gracias por haber estado en la tarde de hoy y hasta cualquier momento. Muchas gracias. Gracias a todos.